Bueno, buen lunes, Dios te bendiga. Vamos a continuar con el estudio que iniciamos hace 15 días sobre la iglesia. Un tema sumamente importante para nosotros, que somos parte de la iglesia. Componemos la iglesia, hemos definido la iglesia como conjunto de personas que fuimos santificados, que fuimos apartados para el Señor, que vimos que el comienzo de la iglesia tiene que ver con una declaración, tiene que ver con un entendimiento. Recién, hace una hora, terminé de ver un video que me conmocionó, lo vamos a ver el lunes que viene. Tiene que ver con una mujer, ex pastora, que reniega de la fe. Y le hacen un reportaje y la verdad me conmocionó mucho, entendiendo esto de que muchas veces confundimos lo que es la iglesia. Esta mujer vivió confundida toda su vida, formó una familia, empezó de chiquito la iglesia y le faltó lo que dijimos al principio, ¿no? Esa declaración de fe, reconocer que Cristo es el Señor. Reconocer que Cristo es el Señor, con todo lo que eso implica, con todo lo que implica. Mirá, me angustié, lo vi, la verdad lo consumí, 40 minutos duró ese video, escuchando a esta mujer, y pude entender y percibir y comprendo lo que muchas veces creen sobre la iglesia, la emocionalidad, un montón de cosas que nos confunden. Yo entiendo que Dios es el que agrega a la iglesia los que han de ser salvos, eso estoy convencido, pero tal vez haya muchos engañados hoy, que creen que son parte de una iglesia que no lo son, son parte capaz de un grupo, pero no de la iglesia del Señor. Así que el lunes que viene vamos a ver ese video, lo vamos a analizar, nos va a servir muchísimo para entender qué es lo que piensan los demás de la iglesia, lo que termina ya creyendo de la iglesia. A veces la iglesia la queremos en nosotros, hay un pensamiento humano metido en la iglesia, de igualitario, de un amor que va sobre todas las cosas, que la iglesia no tiene que juzgar, un montón de conceptos que no son bíblicos, y obviamente llevaron a esta mujer a tomar esa decisión. Yo creo que esta mujer tiene una lucha, pero bueno, lo vamos a ver el lunes que viene. Vamos a orar para que Dios bendiga este tiempo y nos bendiga. Padre, te damos gracias porque vamos a estar en este lugar. Gracias porque somos parte de la iglesia. Gracias porque podemos declarar que tú eres Señor de nuestras vidas, que tú eres el fundamento que queremos construir sobre esa base. Te pido que nos ayudes en todas las cosas, Señor. Ayúdanos en todas las cosas. Guíanos para poder entender y comprender, ser sabios en todo lo que nos dices. Te lo pido, te alabo y te bendigo en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Muy bien. Vamos a ver algunos fundamentos de cómo Dios ve la iglesia, teniendo el concepto que Dios tiene una imagen total, que Él es atemporal, quiere decir que no tiene tiempo, es eterno. Nosotros vivimos temporalmente.
por lo tanto no comprendemos todas las cosas, pero Dios ya tiene una mirada sobre la iglesia y vamos a ver una figura, una analogía del matrimonio y la iglesia, ¿sí? Eso nos permite un montón de cosas, entendiendo esa analogía y teniendo bien el concepto de matrimonio, podemos tener bien el concepto de la iglesia. Vamos a Efesios 5, 25 y 26. Cuando Dios pensó en la iglesia, o cuando pensó en el matrimonio, pensaba en la iglesia. El matrimonio tiene un principio como el que Dios tiene sobre la iglesia. Dice: marido, amad a vuestras mujeres. Y acá hace la analogía. Así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí misma por ella. Importantísimo. Cristo amó a la iglesia. Cuando te ama a vos, ama a la iglesia, vos sos parte de la iglesia, vos no podés vivir lejos de la iglesia. Otra vez, vamos siempre separando de la iglesia local, no acá de calle 15, sino de la iglesia del Señor, donde Él es la cabeza. Ahora, yo no puedo separar una iglesia local de esto. La iglesia local es la iglesia visible de la iglesia universal. ¿Sí? En la iglesia local tienen que estar todas las condiciones que hablan sobre la iglesia. Cristo amó la iglesia. Cristo amó a la iglesia y se entregó por la iglesia. Teniendo esto en la mente, cuando vemos Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo, que dio a su Hijo para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna, podemos ver que en ese mundo donde Él muere por la iglesia. ¿Está bien? Él muere por la iglesia. Vos tenés que ser parte de esa iglesia. ¿Para qué muere para nosotros? Y acá está el objetivo de la iglesia. Para santificarla. Para santificarla. La iglesia tiene que ser algo distinto de lo que está afuera. No es lo mismo, otra vez, la iglesia que un club, que una ONG, que de lo que vos puedas pensar. Es una congregación distinta. Dios nos santificó, nos sacó para hacer algo especial. Él vela por la iglesia, Él ama a la iglesia, Él está atento a las cuestiones de la iglesia, Él está atento. Él vino a buscar a su iglesia, en la cual nosotros somos parte. Esto tiene que estar bien puesto en nuestras mentes. Yo no puedo vivir fuera de la iglesia. Pastor de la iglesia, ¿cuál? La universal. Ahora, dentro de una iglesia local. Y vamos a ver esta cuestión que está sujeta una de la otra. ¿Está bien? Vamos a ver cosas que hay dentro de la iglesia que es necesaria estar. La disciplina de Dios está traída por la disciplina de la iglesia, por disciplina de hombres que son guiados por Dios. Me adelanto. Y ustedes que son espirituales, tenemos que, por ejemplo, consolar a otros. ¿Cómo me consuela Dios? A través de un hermano. ¿Sí? Vimos el otro lunes. Todo, a Pedro le dijo el Señor, todo lo que vos sujetes en la tierra va a ser sujeto en el cielo. Da una autoridad a personas para que sean, para utilizar, para aplicar dentro de la iglesia. O sea, yo no puedo estar fuera de una iglesia. Dios te va a poner una iglesia y ahí vas a desarrollar. Me voy adelantando. Pero la iglesia, Dios la llamó para santificarla. Tenemos que ser distintos a los de afuera. Tenemos que ser distintos a los de afuera. Voy a decir, a mí me salen muchos reels de iglesias, de lugares. Está la iglesia de los cumbieros, la iglesia de esto, lo de los rockeros, la iglesia de los hippies, la iglesia. Es lo mismo, pero dentro de una iglesia, ¿no? Como que nada cambiaría. Y tenemos que ser transformados por el Señor. Esto entenderlo. Santificado. Obviamente que después la gente te va a decir, bueno, entonces son religiosos, que hay que ir con corbata. Tiene que haber un cambio, una transformación en nuestra vida. Tiene que haber una transformación. Dios llamó a la iglesia para santificarla, para no ser igual a los demás, para ser distinto como Cristo fue distinto, nosotros debemos ser distintos. Habiéndola purificado, miren, ¿cómo
¿Cómo se elabora la iglesia? ¿Cómo se transforma? ¿Cómo se santifica? Habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra. Por la palabra. Por favor, hay una hojita donde dice Efesios, si tienen que poner una palabra ahí, pongan, la iglesia se funda por la palabra. ¿Se acuerdan lo que dijo Pedro? Otra vez, por esta declaración se va a formar la iglesia. La iglesia se funda por la palabra. Nosotros nos fundamos por la palabra. Somos iglesia cristiana evangélica. Nos guiamos por los evangelios, por la palabra. No por nuestros pensamientos, no por nuestras ideas. No somos herminianos, no somos calvinistas, no somos luteranos. Podemos tener un pensamiento de alguien. Algunos pueden pensar, yo pienso como Xavier, y cada uno hace un pensamiento. Pero no seguimos hombres, seguimos las escrituras. Las escrituras del Antiguo y Nuevo Testamento. Año 397 en el concilio se determinó, estas son las escrituras, nosotros nos guiamos por eso. Lo digo porque esta mujer que vamos a ver el lunes empezó a negar las escrituras. Empezó a decir, bueno, parte de la escritura no es tan así, y si empezamos a negar la escritura, negamos la iglesia. Entonces yo no puedo negar la iglesia, la escritura, perdón. Yo creo en el Génesis, yo creo en el comienzo, creo en el Apocalipsis, creo que Cristo va a venir a buscarnos, creo en la iglesia, creo en la disciplina de la iglesia, creo en los profetas, creo en Jonás y creo en cada cosa que se escribió en la Biblia, dentro de la hermenéutica que tenemos que tener, que tenemos que aprender a leer, ¿sí? Importante los fundamentos, de dónde venimos, eso es bueno. Pero el fundamento de la iglesia es la palabra. Es la palabra. ¿Cuál palabra? Bueno, después lo vamos a ver, La palabra escrita, la que quedó revelada por el Señor. Este es nuestro fundamento de fe. Nosotros, y pastor, ¿cómo sé que la Biblia? Bueno, es un fundamento de fe. Aquellos que hemos creído en Cristo Jesús, fuimos sellados con el Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo nos revela, nos dice que esto es la palabra de Dios. No hay forma, es un principio. Yo te puedo demostrar que la palabra es la palabra de Dios. Lo tienes que creer. Es como el fundamento. A mí, ¿quién me lo revela? El Espíritu Santo me lo revela. Y esta es la gran diferencia. Yo soy cristiano porque tengo el Espíritu Santo. Tengo el Espíritu Santo. Y voy a dar mucho énfasis porque obviamente esta mujer fue religiosa toda la vida, le gustó el amor de Dios, le gustó el ámbito de la iglesia, pero dejó de creer que Cristo es el Señor. Y eso es una revelación del Espíritu. ¿Se acuerdan? El que nos declara y podemos decir Abba al Padre es por medio del Espíritu. Si no es Jesús, es un buen hombre, Dios, los espíritus, los demonios también creen en Dios, pero no creen en el Señor, como debemos creer nosotros. Entonces, fundamento de la iglesia es fundamento de la palabra. Fundamento de la palabra. Escuché a una mujer que dice, no, porque Pablo era, ¿cómo se llama esto? Machista, no machista. La palabra es palabra de Dios, no importa quién lo escribió, Pablo podía ser machista o no, pero lo que escrito está, y eso es lo que Dios quiso que nosotros entendamos hoy. Yo no puedo elegir qué palabra elegir, qué texto agarrar, qué porción me gusta o no, esto no me gusta o esto no me conviene. Esto es la palabra de Dios, y ese es el fundamento de la iglesia. Por eso la iglesia se lava a través de la palabra. Por eso la reunión de estudio es fundamental. Entonces, mira, hoy las iglesias únicamente tienen, la mayoría, tienen reunión de exaltación, reunión general, falta reunión de estudio y falta reunión de oración. Falta ese momento de encuentro oral, el momento de escudriñar las escrituras, de buscar. Porque mi fundamento de la iglesia es esto, yo tengo que entender esto. El evangelio es racional, con una fe racional. Yo creo en Dios y eso es racional. Porque creer en Dios, porque si vos ves el universo, hay alguien que lo creó. No estamos creyendo en algo. Después los milagros son irracionales, de un Dios racional. ¿Se entiende eso? Espero que sí. Bueno, Juan 3.5. Juan 3.5. Respondiendo Jesús, de cierto te digo. Miren, Efesios
es la llave para entender a Juan. El símbolo del agua. ¿Qué aprendimos del agua? ¿Qué es? Es la palabra de Dios. El agua es la palabra de Dios. Respondiendo Jesús, de cierto te digo, que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Ahí está el fundamento. Yo entro en el reino de Dios, soy parte de la iglesia a través de su palabra, y una vez que yo escucho su palabra, recibo el Espíritu Santo. Lo leímos en Efesios, ¿se acuerdan? En Efesios capítulo 1. Habiendo escuchado la palabra de Dios, fuiste sellado por el Espíritu Santo. Recibir a Cristo no es una emocionalidad, no es quien quiere recibir a Cristo. ¿Qué es recibir a Cristo? Es complicado, solamente el Espíritu Santo te puede llevar a entender que sos pecador, que estás de Cristo, que Él es el Señor de tu vida. Eso, todo ese proceso es la conversión de la persona, que es a través de la palabra. Uno da ese evangelio. Entonces, podemos traer y Dios puede hacer milagros y podemos ver cosas acá y no hay una conversión. Hay una emocionalidad, me gustó. Yo tengo que entender, Romanos capítulo 12, versículo 2, mi culto racional, yo tengo que saber, soy un pecador, Señor, te necesito y vos sos Señor. Cuando yo digo vos sos Señor, yo tengo que reconocer que es Señor. Y si yo digo que Él es Señor, yo tengo que vivir que en la vida entendiendo que Él es mi Señor. Si yo vivo como quiero, no es mi Señor. También estoy mintiendo. ¿Me puede costar? Sí, porque necesito morir mi interior, necesito ser transformado, estoy en el proceso, pero sí reconozco. Yo, Señor, vos sos mi Señor. Yo soy desastre. Vos sos Señor. Tengo que cambiar, por vos tengo que hacerlo. Y volviendo al principio, ¿cómo el matrimonio? Un matrimonio sólido es aquel que es cambiado por amor al otro. Es así, Yo tengo que ser transformado porque yo amo a Cristo. Si yo amo a Cristo, tengo que hacer las cosas que Cristo me pide, ¿no? Esa es la sujeción que el Señor nos habla. Y nadie puede ser parte de la iglesia, si no nace de la palabra y del Espíritu. Si no entendió, si no comprendió, no es levantar la mano. Puede ser parte de ese proceso de levantar la mano. Yo digo que esté mal. Ahora, ¿entendiste por qué levantaste la mano? No, porque levantó el otro. Porque me dio vergüenza, se levantaron mucho, porque me oraron, y capaz que oraron, me caí, pasó algo. Pero si yo no entendí, no entro en el reino de los cielos. No te engañes. Tiene que ser un entendimiento, tal vez pequeño, porque Dios es muy grande para entenderlo. Dios sabe eso, pero entender que es necesario que yo deba morir para que Cristo nazca en mí. Yo necesito entender que soy pecador, quiero entender que Cristo me tiene que limpiar, que Él me tiene que perdonar, que Él me tiene que resucitar. Y es en ese momento que el Espíritu Santo entra en mí. Nadie que no tenga el Espíritu Santo puede ir al cielo. Cuando habla, no, si vos no hablas en lengua, no tiene nada que ver el hablar en lengua con tener el Espíritu Santo. Dice Mateo que muchos en el siglo del Señor no hemos hablado en lenguas, no hemos hecho milagros, no hemos hecho sanidades, apartados de mí, hacedores de maldad, dice el Señor. Y hablaron en lengua. Por eso el hablar en lengua no tiene nada que ver con tener el Espíritu Santo. El Espíritu Santo tiene que ver con el fruto del Espíritu Santo. El fruto del Espíritu Santo es lo que vamos a ver. Amor, gozo, paz, paciencia, unidad, fe, bondad, mansedumbre y templanza. Todo eso hace en mí algo. El Espíritu Santo modificó, me santificó para hacer eso. Una iglesia tiene el Espíritu de Dios cuando ama, el Espíritu tiene el Espíritu de Dios cuando tiene templanza. Esta mujer, que había sido pastora, criticaba cómo la habían cuidado, y yo me casé virgen y no me dejaban tener novio, y pareciera que es una secta. No, somos santificados. Dios nos cuida. Por eso me parece muy interesante ese análisis de lo que piensa esta mujer después de haber transitado 50 años en el Evangelio, tantos años en el Evangelio, para tirarlo todo. Dejó al marido, se fue con otro, tuvo su decisión. Reconoce que estuvo mal, el que hacía el reportaje, sí, bueno, ¿qué problema hay si te enamoraste de otro? El otro
nunca estuvo, y ella le explicaba cómo era el mundo evangélico. Y el mundo evangélico a veces parece algo así como un club que tenemos, ¿no? Normas. Y yo escuchaba esas normas, son las normas que a mí me crearon. Esa norma que enseñamos a los novios a cuidarse, a los chicos. Y yo no puedo tener un novio que no sea de la iglesia. No lo decimos nosotros, lo dice la palabra. No unáis en yugo desigual. Por eso doy énfasis en la palabra. Doy énfasis en la palabra. Porque la palabra me cuida, la palabra es la que me sostiene, la palabra es mi escudo, mi protección a mi vida. Y cuando decimos cosas, esta mujer cayó en adulterio con un muchacho que empezó a hacer un programa de radio que no estaba, y se empezaron a chatear, y cada reunión de varones le digo, hermano, vos tenés una mujer que te está escribiendo, bloqueala, sacala, no tiene que estar más. ¿Está bien? Es para cuidarte. Esta mujer, si no es de Dios, va a caer igual. No se revela eso, pero sí nos cuida a nosotros que somos hijos de Dios, que podemos caer en pecado. Entonces hay herramientas, elementos. Entonces ella lo ve como todo mal, como que no hay libertad, como no hay poder elegir, porque, claro, pero ¿qué pasó? Tal vez, dijimos no podemos juzgar quién va al cielo o no, pero tal vez ella nunca tuvo, ella dice, yo nunca conocí a Dios. Y vi caer gente, y hablaba en lengua, y dice, nunca conocí a Dios. Yo te puedo decir, yo lo conocí a Dios. Yo lo conocí a Dios. Espero que vos lo hayas conocido a Dios. Y no es haber visto una figura, ni haber sentido algo, sino que a través de su palabra entendí que yo lo necesitaba. Ese es el que quiero. No sé quién soy ni cómo es, pero yo te quiero a vos. Y en mi vida después lo he sentido, después te puedo contar la experiencia. Pero sé que existe Dios cuando escucho su palabra y penetra en mi vida. Y digo, sí Señor, me equivoqué, tenés razón, perdoname. Ahí lo veo a Dios. Entonces nadie va a ir, no te confundas. No, yo estuve en la iglesia sentado en la silla 4.3, no falté ni un domingo. Nunca naciste del agua y del espíritu. Y tal vez escuchaste y nunca hiciste nada. Mirá, con un asterisco ahí, no sé si... No está. Hebreos, capítulo 6. Versículo 4, está hablando de personas que estuvieron sentadas, que estuvieron cerca. Dice, porque es imposible que los que una vez fueron iluminados. Vos sabés, vos abrís la Biblia y te ilumina, te muestra, te dice, mucha gente ha escuchado, mucha gente ha visto, recibieron una iluminación de parte de Dios. Yo quiero llevarte al momento de que Jesús le tomó la tierra. Multitudes lo escucharon. Fueron iluminados por el Señor. Fueron iluminados. Y gustaron del don celestial. Esta palabra gustar no significa comer, sino significa degustar en la boca. Estuvieron cerca, pudieron apreciar lo que era tener a Dios. Y fueron hechos partícipes del Espíritu Santo. Participaron de la obra del Espíritu Santo. Pudieron ver, tal vez, hablar en lengua, pudieron ver la sanidad. Dios lo pudo utilizar para orar por otros. Esta mujer oraba, esta mujer predicaba, esta mujer fue partícipe del Espíritu Santo. Y asimismo gustaron de la buena palabra de Dios y los poderes del siglo venidero. Y recayeron, sean otra vez renovados para arrepentimiento, crucificando de nuevo para sí mismo el Hijo de Dios y exponiéndole a vituperio. Todo esto es imposible que pase. Aquellos que estuvieron cerca y no recibieron el Espíritu Santo. Estos no fueron renacidos, estuvieron cerca. Y es peor, porque no van a poder hacer el día de mañana. Es una bendición, estar cerca es una bendición. Vos traes a alguien acá, es más probable que se convierta que estando en un recital, ¿sí? O viendo un partido de fútbol. El entorno es importante, lo que nos rodea es importante. Ahora, si no hay el proceso de conversión,
si no hay un proceso de que la palabra me haga entender que esto viene de Dios, lo hemos aprendido también, es una gracia de Dios. Vuelvo a decirte, yo cada vez que termino este estudio, salgo de acá y digo, gracias Señor que un día te acepté en mi corazón. Gracias que pasé ese proceso y nací de nuevo, que fue a través de tu palabra, que fue y recibí el Espíritu Santo. Pero el entorno es importante. Mirá, 1 Corintios, capítulo 7. Este es el pasaje del matrimonio. Versículo 14. Está hablando de la posibilidad de si puede haber una separación. Acá hago la salvedad que tiene que haber. Es un matrimonio que uno de los dos se convierte. ¿Sí? Que uno de los dos recibe a Cristo y el otro todavía no lo hizo. Entonces le preguntaron al apóstol Pablo, ¿me tengo que separar? Entonces Pablo dice, no separe. Dice, porque el marido incrédulo es santificado en la mujer y la mujer incrédula en el marido. Este santificado no dice que es salvo. Está diciendo que la persona que está al lado de un creyente está rodeado de la espiritualidad de la persona. ¿Se entiende? Eso llaman los entornos. Es una bendición que en una casa haya alguien creyente. Lo hemos hablado con personas. Digo, vos sos la única creyente acá, estás trayendo bendición a este lugar. Y estás santificando un lugar. Y mirá que dice, pues de otra manera vuestros hijos serían inmundos, mientras que ahora son santos. No están diciendo que los hijos se convierten, pero está diciendo que están dando un lugar de santidad a esos hijos. El hogar queda santificado. Versículo 16, y acá lo explica. Porque, ¿qué sabes tú, oh mujer, si quizás harás salvo a tu marido? ¿O qué sabes tú, oh marido, si quizás harás salvo a tu mujer? Sabemos que yo no puedo ser salvo, pero sí mi vida, mi santidad, puede hacer que esa persona se acerque a Cristo. Miren lo importante, miren lo importante. Y eso lo quiero dar como énfasis. El hogar cristiano tiene un poder especial. Esto lo declara la palabra. Acá entendemos que no es salvo porque la persona, sino porque el entorno lo va a llevar a la santidad. Todos hemos visto la película, es una película, pero tiene que ver con la realidad de El Cuarto de Guerra, ¿se acuerdan todos? Tiene que ver con eso. Y a esto le agregamos la oración. Los que conocen el testimonio del músico Olivares, lo han visto la conversión. Este muchacho se fue y la madre siguió orando por él. La historia de Héctor, muy cercana de nosotros, que también la madre oraba por él. ¿Sí? La intercesión, lo vamos a ver, que la iglesia también intercede. La iglesia es el escudo espiritual que hay. Entonces, es fácil este análisis. El mundo está peor, ¿por qué? Porque la iglesia cada vez está peor. Para vergüenza de nosotros lo digo, No me gusta decir eso porque me pongo en primer lugar. No es la iglesia primitiva esto cada vez la iglesia cada vez peor. Y miren, cada vez hay más cristianos, cada vez más hay iglesia, cada vez el evangelio ha crecido más, pero cada vez el mundo está peor. ¿Por qué? Porque no somos la iglesia o no está la iglesia que acá estamos estudiando. ¿Está? Entonces, vemos este proceso importante de una verdadera conversión, que tiene que ser por la palabra, que tiene que ser por la palabra. Yo no tengo que creer por el otro, tengo que creer porque entendí que Cristo es el Señor. Vamos al Génesis. Otra vez teniendo esto en cuenta del agua y del Espíritu. Génesis 2:21. Así como Efesios habla del matrimonio, el apóstol Pablo tiene esa idea y la escribe
no escribe esa alegoría porque sí. Vuelvo a decir, siempre encontramos alegorías o figuras bíblicas. Yo podría haber hecho un montón de figuras. Ahora, las figuras que están escritas fueron guiadas por el Espíritu Santo. ¿Está? La creación tiene un porqué. ¿Cuántas cosas hay en el universo? Millones hay en el universo. La Biblia no explica cómo se hizo un ratón, no explica cómo hizo las montañas, no explica cómo se hicieron los lagos altos, no explica las profundidades, las Marianas, no explica cómo hizo. Explica cómo hizo el hombre y la mujer, lo explica. Y tiene un porqué de esa explicación. Tiene porqué. Dios hizo primero al hombre y la mujer, primero el hombre y luego hizo a la mujer. Y tiene un porqué, ya lo hemos estudiado, lo vamos a volver a ver. Y después, ¿cómo hizo a la mujer? ¿Cómo hizo a la mujer? Nosotros le hemos dado una connotación muy romántica. Los chicos que nunca han tenido una reunión de matrimonio, en los matrimonios, en la reunión de matrimonio hemos dicho así, ¿no? Que la mujer no salió de las piernas del varón para no ser pisoteada, ni la sacó de la cabeza para ser justamente líder del varón, sino salió del costado para estar junto al marido. Re romántico, ¿no? Todas las mujeres firmamos eso. Muy bien, queda muy lindo. Pero tiene otra explicación espiritual de esto. Miren esta revelación, ¿no? Del Génesis, Pablo la toma y cuando habla del misterio del matrimonio dice, este misterio tiene que ver con la iglesia. Entonces Jehová Dios hizo caer sueño profundo sobre Adán y mientras éste dormía tomó una de sus costillas y cerró la carne en su lugar. Y de la costilla que Jehová Dios tomó del hombre hizo una mujer y la trajo al hombre. Miren qué linda parte de la escritura. Le expliqué este significado romántico lindo para compartir la vida. Una de las cosas que fue creada la mujer es para ayuda idónea del varón. Siempre va a ser así. Mujer, el fin por el cual Dios te creó fue para ponerte como mujer idónea. Hoy como ayuda idónea. Hoy lo llegás a decir afuera y me apedrean, me van a decir machista, me van a decir un montón de cosas. Obviamente porque siempre Satanás va a estar en contra de lo que Dios estableció. Te va a poner en la cabeza que vos sos lo que quieras. Dios te creó con una función. Bien, entonces ahí en la hojita fue sacado del costado. La palabra costilla tendría que ser traducido por costado. ¿Está bien? Por costado. ¿Puede ser la costilla? Puede ser la costilla, no hay problema. Siempre hay que creer en la Biblia. Vuelvo a decirte, las traducciones son traducciones, a veces pero Dios se guardó de conservar. Si me preguntás a mí, yo seguiría usando Reina Valera 60 o Reina Valera algunas modificaciones. Pero hay versiones hoy que Satanás ha puesto palabras distintas, ha sacado textos que vos me podés decir, no, el original, inchequeable. Yo voy a creer en la Biblia española de 1400 y pico, que es la Reina Valera, ¿sí? Con sus errores, que yo entiendo que tiene errores, pero es la que nos sirvió un montón de hacer canción. Quédate tranquilo que yo siempre te voy a mostrar. Bien, vamos a Juan, miren, esta idea otra vez. Dios agarró al hombre, del costado, saca a la mujer. Saca a la mujer. ¿Cómo la sacó? ¿Cómo hizo? No tengo idea. Vamos, dice, y mientras dormía tomó una de sus costillas y de la costilla que Dios tomó, hizo una mujer. ¿Te pusiste a pensar eso? Yo nunca me puse a pensar eso. Porque la Biblia dice que agarró al hombre, tomó polvo de la tierra, le dio forma, uno lo piensa como un alfarero que le puede dar forma, nunca agarraron plastilina de chico y hicieron muñequitos, ¿sí? Entonces pone el muñequito así, sopló y se le dio aliento de vida y ahí está. Pero de la mujer dice que le abrió todo, sacó la costilla y ¿qué hizo con la costilla? ¿Qué hizo con ese costado que sacó? No dice ahí la mujer. Lo importante de esto, de la idea de la mujer, es que sale del costado del varón. Sale de ese costado.
Dedica al principio que estamos hablando de un Dios que es atemporal, no está manejado por el tiempo. Dios sabía todas las cosas. Todo lo que pasó en Génesis y en el Antiguo Testamento tenía que ver con lo que iba a pasar después. Todo figura de lo que va a venir. Por eso es muy interesante ver cosas de la antigüedad para entender lo que va a venir. Cuando vemos el diluvio, entendemos que va a haber una destrucción. Y que vemos del diluvio que gente se salvó. ¿Se salvaron muchos? No. ¿Cuántos se salvaron? ¿Te acordás cuántos se salvaron? No te acuerdas. 8. ¿De cuántos? Se calcula que había millones en esa época. 8 de millones. ¿Por qué vamos a pensar ahora que vamos a ser todos cristianos? No. Encontramos me voy a las ramas en este sentido para entender lo importante de la palabra. Enoc dice, caminó con Dios y Dios se lo llevó. ¿Qué figura es esa? Es de la iglesia que va a ser arrebatada. ¿Sabe que Enoc fue arrebatado y al poco tiempo vino el diluvio? Tiene que ver que el juicio viene después del arrebatamiento. Viene con esto porque estoy estudiando Apocalipsis y los amilenialistas, los que creen que va a haber milenios, los que no va a haber milenios, que si la iglesia va a pasar por la tribulación. La Biblia nos enseña que la iglesia no pasa tribulación. No pasa a tribulación. Pero bueno, tiene que ver con lo que leemos en Génesis. Vamos Juan. Fíjense que leemos Juan, que es el único que habla del agua y del espíritu. Miren que dice Juan 19:34. Juan fue el que tuvo esta revelación sobre esto. 19:34. El Señor Jesús está en la cruz, está muriendo, padeciendo, pagando el precio por vos y por mí. Gracias, Jesús. Pagaste el precio. Vamos a aprender esto, también un montón de cosas. Jesús en la cruz pagó tu precio. ¿Por qué querés pagar vos otra vez el precio? Vivimos pagando un precio que Cristo ya pagó. Estamos pagando 2 veces el precio y nunca vamos a llegar a pagarlo porque Él ya lo pagó. No pagué el precio de que Cristo pagó. Bueno, estamos en la cruz, viene el soldado, lo ve, y dice, bueno, a ver qué pasa. Y justo, va con la lanza, dice, pero uno de los soldados le abrió el costado con una lanza. Qué justo, ¿no? El costado. Y al instante salió sangre y agua. Sangre y agua. Salió del costado. Juan escribe una carta. Esta es la clave, ¿Vieron? En la Biblia vamos a encontrar clave que me permite abrir otra vez cuando un pasaje es difícil poder entender. Juan había dicho que la salvación tenía que ver con el agua y con el espíritu. Pero Jesús es el único que relata esto, que del costado sale sangre y agua. Primera Juan 5, versículo 6. Este es Jesucristo, que vino mediante agua y sangre. No mediante agua solamente, sino mediante agua y sangre. Es necesario la palabra y es necesario la sangre para limpiar mi vida. Es necesario el pago, las llaves del cielo tienen que ver con pasar por la sangre de Cristo. Entonces tiene que ver, miren, versículo 7. Porque 3 son los que dan testimonio en el cielo: el Padre, el Verbo y el Espíritu, y estos 3 son uno. Y 3 son los testimonios que dan en la tierra: el Espíritu, el agua y la sangre. Los 3 elementos. Los 3 elementos que Juan fue mostrando durante su evangelio y en esa carta. Y tiene que ver
con el Espíritu de Dios, con la palabra y el sacrificio. Eso yo tengo que recibir de parte de Dios. La iglesia nace a través de eso. La iglesia nace del costado de Cristo al morir. Si Cristo no hubiera muerto y derramado su sangre, la iglesia no existía. La iglesia existe en el momento que Cristo derramó su sangre. Tremendo, ¿eh? Si yo tengo que definir la iglesia, ¿cuándo comienza la iglesia? Comienza ahí. En el momento que derramó su sangre, dio inicio a la iglesia. Porque sin estos tres elementos él no podía. Si hasta que él no muriera, la iglesia no podía existir. La iglesia no iba a salir. La iglesia sale en el momento que Cristo entrega su vida. Si les volvemos a Juan, vamos a ver que después de ahí él muere, ¿no? Y él paga el precio. Fue su sangre derramada la que paga el precio por mí. Entonces, cuando voy a Génesis, entiendo que la mujer es sacada del costado y entiendo que la iglesia sale del costado. Sale por el sacrificio de Cristo y su palabra. Siempre su palabra. Entonces, yo en la iglesia tengo que tener la palabra de Dios y su sacrificio. Es por medio de su sacrificio. La iglesia comienza por el sacrificio de Cristo. No existió iglesia hasta que Cristo no murió. ¡Qué tremendo! Y esto estuvo escrito por miles de años y nadie se dio cuenta. Hasta que pasó. Por eso hoy tenemos una revelación más amplia nosotros. Y tenemos una revelación más amplia del Apocalipsis. Porque tenemos esta revelación de la cercanía. Pero el pasaje de 1 Juan, que es muy difícil de entender, tiene que ver con estos tres elementos. Tal vez no entendamos toda la magnitud, que después lo vamos a estudiar. Pero tiene que ver con la salvación y con la iglesia. Con los elementos de la iglesia. Tiene que ver con el sacrificio de Cristo, tiene que ver con la palabra y tiene que ver que recibimos el Espíritu Santo. Estos tres me dan testimonio de la verdad. Por eso la iglesia es verdad. Por eso esta mujer decía, no, porque ellos hablan de la verdad y hablan de la verdad absoluta. Esto es la verdad absoluta. Podemos creer que esto es la verdad absoluta. Y esto es una revelación que recibimos de Dios. Cristo muere, el cuadrito que vemos arriba, tiene que ver con la muerte de Cristo, resucita, pasan esos 50 días, por eso la palabra Pentecostés, ¿sí? Y poder explicar esto, de dónde viene el movimiento pentecostal, utilizan esta terminología. El Pentecostés es una fiesta judía, que tiene que ver con la entrega del Señor de las primicias, ¿sí? Después de la cosecha, y tiene que ver con la alegría, tiene que ver, sacaban el vino y festejaban, era un gozo de parte del pueblo de Israel. Se juntaban en el Pentecostés, es una fiesta ceremonial donde se juntaban. Los pentecostales, por eso a veces hay denominaciones o iglesias que tienen esta terminología. Los bautistas tienen que ver con el bautismo, con Juan el Bautista. Por eso me gusta iglesia cristiana evangélica, ¿no? Que no dependemos de un lugar, nosotros tenemos que depender de Cristo. ¿Qué pasó? Hechos capítulo 2. ¿Se acuerdan los tres elementos? Agua, sangre y espíritu. Ya teníamos, cuando Cristo muere, teníamos dos elementos. Dice que la lanza, sale agua y sangre, faltaba el espíritu. Para terminar los tres elementos de la iglesia. Ya estaba pagado el precio, ya fue declarada la palabra, faltaba que el espíritu viniera. Capítulo 2. Y muchos creemos que ahí comienza la iglesia. Si uno pudiera poner en la Biblia, ahí comienza el Nuevo Testamento, ahí comienza el nuevo periodo de la historia, ahí se derramó el Espíritu Santo por primera vez a todas las personas, y cada uno que ha creído en Cristo Jesús, como dice Efesios, es sellado por el Espíritu Santo. Es un proceso continuo que va a pasar hasta que Cristo venga. O sea, que estamos viviendo una etapa tan importante en la historia, que es la última etapa antes que venga el final. Y la estamos viviendo nosotros, somos bienaventurados por vivir esta etapa. Hace poquito creo que lo leímos en Efesios, que muchos quisieron ver esto y hoy no lo ven, ¿sí? Y nosotros lo podemos ver. Bien, cuando llegó el día de Pentecostés,
fiesta judía, vamos a ver también que la iglesia se junta con el judaísmo y es importante empezar a separar el judaísmo de la iglesia. La iglesia tiene un fundamento de judíos, por eso luego Dios llama a Pablo para hablarle de lo de la circuncisión y empezar a... Dios tuvo que explicar a los judíos, mira, ya esto no es más para los judíos, es para todos. Pero sepan que tenemos un fundamento judío. ¿Por qué digo esto? Porque hoy hay iglesias, ustedes saben que Satanás siempre quiere volver, lo leímos en Gálatas, otra vez al principio, a la circuncisión. Hay iglesias que circuncidan, hay iglesias que guardan el sábado, hay iglesias que guardan las fiestas, hay iglesias que guardan la Pascua. ¿Cómo, pastor, que guardan la Pascua? La Pascua no es una fiesta cristiana. ¿What? Cuando veamos las fiestas en la iglesia, ninguna declaración de Nuevo Testamento dice hay que festejar la Pascua. Lo que debemos recordar siempre es a Cristo en la cruz. Es una Pascua continua que es Cristo. Cada vez que celebramos la Cena del Señor, estamos recordando a Cristo. La Pascua cristiana es un invento que se hizo después, que la podemos aprovechar, está bien, no está mal. Pero no es la fiesta que yo guardo. Nosotros guardamos la Cena del Señor, el partimiento del pan. Y eso lo vamos a ver. Por eso es bueno estudiar la iglesia. Porque yo digo, bueno, entonces, ni Navidad, ni Pascua, ni nada de eso. Es Cristo muriendo en la cruz y dice la palabra, hacer memoria de esto. Nada más. Cuando leímos Gálatas hace poquito, dice, y volviendo a días, a fiestas, circuncisión, todo eso que ya pasó. ¿Y por qué pasa esto? Porque hay un fundamento judío. Bien. Viene el Espíritu Santo. Solamente judíos había. Porque la iglesia comienza con los judíos. La iglesia comienza con el apóstol Pedro y todos los apóstoles. Cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes juntos, judíos. Y de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados. Y se le aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos. Y fueron todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas según el Espíritu les daba que hablasen. No voy a hablar sobre el don de lengua hoy, pero sí entender que ellos hablaron en lenguas. La palabra se traduce glosa, que es lenguaje conocido, vamos a ver que era el lenguaje conocido, y que eso lo daba el Espíritu según el Espíritu quería a cada uno de los que estaba. Era una señal. Recuerden que hasta acá nunca había aparecido la iglesia. Lo hemos visto. ¿Cuándo apareció la iglesia? ¿Cuándo empezó? Cuando a Cristo lo crucificaron, cuando clavaron, ahí empieza la iglesia. Entonces, tenía que haber una señal de lo que iba a aparecer. Una señal de lo que en la antigüedad estaba escrito. Y hecho este estruendo, se juntó la multitud y estaban confusos porque cada uno le oía hablar en su propia lengua. Fíjense, cada uno escuchaba en su propia lengua. O sea que estaban en Jerusalén, donde estaba el templo, venían muchos de otros lugares a adorar en el templo. De otras lenguas. No solamente hebreo, griego, de Medo, de Persia, de un montón de lugares. Y escuchaban a estos judíos hablar todos en lengua. Es como si nosotros vamos en China y empiezan a hablar en castellano. Yo digo, esa lengua la conozco, es mi lengua. Es una lengua conocida que ellos podían entender. Y estaban atónitos y maravillados diciendo, mirad, ¿no son galileos todos estos que hablan? ¿Cómo pues les oímos hablar cada uno en nuestra lengua en lo que hemos nacido? Partos, medos, elamitas, y los que habitamos en Mesopotamia, en Judea, en Capadocia, en Ponto y en Asia, en Frigia y Panfilia, en Egipto y en las regiones de África, más allá de Sirene y romanos aquí residentes, tanto judíos
como prosélitos, cretenses y árabes. Miren todo el entorno que había de distintas personas. Les oímos hablar en nuestra lengua las maravillas de Dios. Fue algo extraordinario que pasó. Primera Corintios 14. Capítulo 2. ¿Se acuerdan qué estaban escuchando? Volvemos otra vez. Hechos. Les oímos hablar en nuestra lengua de las maravillas de Dios. Y esto es importantísimo también entender. Le dije que no iba a hablar del don de lengua, pero quiero decir algo. Escuchaban hablar las maravillas de Dios. Seguramente estaban glorificando a Dios, estaban magnificando a Dios, estaban honrando a Dios, diciendo lo maravilloso que era Dios. Eso era lo que hablaban en lengua. Y cada uno podía entender eso. El que hablaba no lo sabía, pero el otro lo puede entender. 1 Corintios 14, versículo 2. Porque el que habla en lenguas glosa, o sea, en un idioma conocido, no para el que habla obviamente, sino que es algo que se conoce. ¿Por qué también lo digo esto? Porque he escuchado personas que dicen hablar en lengua y es inentendible lo que se dice, y es algo que se tendría que entender. No habla a los hombres, sino a Dios. Esto, a ver, es un principio. El que habla lengua no le habla a los hombres, le habla a Dios. Y eso pasó en Hechos. ¿A quién hablaban? Estaban glorificando a Dios. No estaban transmitiendo un mensaje a los hombres, sino estaban hablando a Dios. Fue algo extraordinario porque yo escuchaba en mi idioma lo que estaban hablando, pero le hablaban a Dios. Pablo da una explicación del don de lengua. Dice, mirá, que habla en lengua, le habla. A ver, no es un invento mío. El que habla en lengua no habla a los hombres, sino a Dios. Cuando alguien habla en lenguas, dice la palabra que le está hablando a Dios y no a los hombres. Entonces, si yo traigo un mensaje para la iglesia, no tengo que hablar en lengua, tengo que hablar para que entendamos. Si yo quiero hablar en Dios, puedo hablar en lengua. Esto lo digo porque he visto muchos casos de personas que vienen, hablan en lengua, viene alguien y dice, bueno, Dios te dijo, flaco, si me dice por qué me habla en lengua. Está en contra de la palabra eso. Entonces yo puedo ya decir, esto no es lo que Dios dice. Vos podés hablar en lengua, sí, le hablas a Dios, perfecto. Después, 1 Corintios dice, mirá, si no hay nadie que pueda traducir, que se calle. Eso lo dice la palabra. No quiero meterme en el tema. Sí, volviendo al libro de los Hechos, la señal del comienzo de la iglesia fue una revelación extraordinaria del Espíritu Santo. Hablaban en lenguas y la gente pudo ver algo extraordinario. Versículo, volvemos a Hechos, capítulo 2. Entonces Pedro, poniéndose en pie con los 11, alzó la voz y les habló diciendo, varones judíos y todos los que habitáis en Jerusalén, esto sea notorio y oíd mis palabras. Porque estos no están ebrios como vosotros suponéis, pues que es la hora tercera del día. Mas esto es lo dicho por el profeta Joel. En los postreros días, dice Dios, derramaré de mi espíritu sobre toda carne, y vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán, vuestros jóvenes verán visiones, y vuestros ancianos soñarán sueños. Y de cierto sobre mis siervos y sobre mis siervas en aquellos días, derramaré de mi espíritu y profetizarán. Después sigue una parte que no corresponde, dice, daré prodigios arriba en el cielo, señales abajo de la tierra, sangre y fuego y vapor de humo, el sol se convertirá en tinieblas y la luna en sangre antes que venga el día del Señor grande y manifiesto. Esto va a pasar luego.
Siempre la palabra, después de una coma, tiene que ver un periodo de tiempo. Pero sí que había una declaración de parte del profeta Joel de lo que iba a pasar cuando el inicio iba a comenzar. Esas eran las señales. Era una señal. Era una señal de lo que iba a pasar. La iglesia tenía que comenzar de una manera. Vuelvo a decir, desde el siglo IV al siglo XIX no se habló más del don de lengua, hasta que hubo un movimiento espiritual en Estados Unidos, principios del siglo XX, y se empezó nuevamente a hablar sobre el don de lengua, que no se habló más en la iglesia sobre el don de lengua. Y para cerrar esa parte, 1 Corintios capítulo 13, para que lo estudies y lo veas. (13:8) en adelante dice: el amor nunca deja de ser, porque estamos hablando que vivimos en el tiempo de la iglesia, todo lo que esté escrito acá es para nosotros. Pero las profecías acabarán y cesarán las lenguas y la ciencia acabará, estos tres elementos que Dios utilizó, porque en parte conocemos y en parte profetizamos, mas cuando venga lo perfecto, entonces lo que es en parte se acabará. La llave de esta parte de la Escritura tiene que ver con lo que está hablando de lo perfecto. Cuando la Biblia se habla del Señor o de Jesús, en el griego siempre está en mayúscula, y esto nunca se tradujo en mayúscula. La palabra perfecto también se puede traducir como completo. Y aquí, que en el año 397, cuando se forma la palabra de Dios, cuando se completa, eso es lo completo y eso es lo perfecto. Y era lógico que se iba a acabar la profecía, porque la profecía ya tenemos la profecía más completa, que es la palabra de Dios. La ciencia se acabará, ya el conocimiento, todo lo que tenemos que conocer está acá, todo, acá. No necesito un libro, no necesito otra cosa, no necesito ir a un instituto, está acá. Y por lo tanto, las lenguas también cesarán. Históricamente, del siglo III no se habló más de lengua. ¿Por qué pasó esto? Miren que volvió en este tiempo. Volvieron las lenguas, volvieron los apóstoles, que vamos a estudiar la Biblia, que habían desaparecido. Volvieron los profetas. Andá en el siglo VIII, siglo IX, siglo XI, no había más profetas. Aparecieron un montón de elementos que lo vamos a estudiar de la Biblia, que habían dejado de estar. Y esto es importante, porque Satanás quiere engañarnos. Porque Satanás quiere poner, y vos podés creer o no, yo creo en la palabra. Entonces cuando dice que en parte conocemos y en parte profetizamos, pastora, ¿qué se profetizamos? Sí, hermano, porque no había Biblia todavía. Porque el culto era así. El culto, Dios daba a las personas, por medio de su Espíritu Santo, profecía. Dice, después lo podemos estudiar, ¿no? Todo 1 Corintios 14. Alguien tenía una profecía, se levantaba, anunciaba a la iglesia y los demás evaluaban. Sí, puede ser o no. ¿Sabes lo difícil que fue construir la Biblia? El concilio fueron dos. Uno en el 396 y otro en el 397. Tuvieron un año discutiendo qué libros iban a ver, si eran inspirados por Dios o no. Imagínate cada culto estar así a ver si es de Dios o no. Estaríamos tremendo. Y eso puede pasar, que venga, traemos un profeta, empieza a hablar, ¿y esto es de Dios o no? Yo me quedo tranquilo que lo que dice acá esto es de Dios. Y pasó mucho tiempo, porque del siglo 300 al año 1510, 1513, que se inventó la imprenta, que uno piensa que gracias al invento de la imprenta se hizo la Biblia, y fue al revés. Por la Biblia se hizo la imprenta. Ustedes saben que Gutenberg, que inventó la imprenta, era un creyente que quería que la Biblia se conociera. Y Dios le dio el conocimiento para inventar la imprenta, y el primer libro que se imprimió
obviamente, fue la Biblia. ¿Ustedes sabían eso? El primer libro que se escribió fue la Biblia. Y después con la imprenta se pudo distribuir la escritura. Y hoy tenemos esto, para mí es fascinante. Lo tenemos en el celular. Yo tengo 700 versiones y te pones a ver TikTok. Y saben que los hermanos que hacían la Biblia, un socotroco así, con hojas gruesas y atado. ¿Conocen la Biblia del oso? Se llama la Biblia del oso porque en la portada había un oso comiendo miel. Y lo hacían para esconder, porque cuando veían el oso, no pensaban que era la Biblia. Fue una forma de camuflar la Biblia, porque el que tenía la Biblia lo mataban, ¿no? Yo digo, mirá, el que tenía la Biblia lo mataban y nosotros que hoy tenemos la Biblia no aprovechamos eso, ¿no? Como Satanás cambió todo. Antes el que tenía la Biblia lo quería matar, cuando no pudo matar más, lo que hizo fue hacernos perder el tiempo para no poder la Biblia. Bueno, pero llevó mucho tiempo determinar cuáles son los libros que eran importantes o no. Ustedes saben que Apocalipsis eran mirados de afuera, Judas no era este libro, no sé, después el Antiguo Testamento. Bueno, cuando todos se pusieron de acuerdo y creemos que Dios estuvo en esa elección, dijeron, esto es la palabra. Desde ahí ya no hacía falta más que Dios hablara por medio de profecía, porque llegó lo perfecto, lo completo. Por lo tanto, no hacía falta más ni profecía, ni ciencia o conocimiento, ni hablar en lenguas. Y eso pasó. O sea, no es que a mí no me vengan a decir, pasó. Después volvió esto. Ahora podemos decir si volvió. La Biblia no me dice que iba a volver, volvió. Pueden pasar cosas en lugares determinados, pero no es una práctica de la iglesia. No es una práctica de la iglesia. Y si como la iglesia tiene que hacerlo como 1 Corintios 14, que toda la iglesia veo que lo hacen, y ¿saben? Iglesias que antes lo hacían, dejaron de hacerlo, volvieron a hacer. ¿Cómo va cambiando eso? Pero lo importante es que nosotros como iglesia entendamos los principios que el Señor quiere para nosotros. La iglesia comienza entonces con la muerte de Cristo, comienza allí con el descenso del Espíritu Santo. Gracias por el Espíritu Santo. Dio esa señal, la cual permitió a Pedro predicar, y muchos se convirtieron. No se convirtieron por haberlos escuchado, Y volvemos a esto, y con esto quiero terminar. Volvemos a 1 Corintios, a Hechos, capítulo 2. Miren, nadie se convierte por escuchar hablar en lengua, Versículo 12, 2:12. Y estaban todos atónitos y perplejos, diciéndose unos a otros, ¿qué quiere decir esto? Se quedaron pensando algunos. Versículo 13, y otros, más otros, burlándose decían, están llenos de mosto, o están borrachos. Ninguno se convirtió por escuchar hablar en lengua. ¿Escuchaste eso? Nadie se convierte por escuchar hablar en lengua. Pedro predica. No vamos a leer toda la predicación de Pedro, de Hechos. Le predica de Cristo, le predica de la cruz. Sigo subiendo todo lo que estaba predicando. Versículo 37. Pedro predicó la palabra. Versículo 37. ¿Qué dice? Al escuchar hablar en lenguas, al ver la señal, no, dice, al oír esto, o sea, al oír la prédica, y Pedro dijo, ustedes mataron a Cristo y ustedes hicieron esto y sus pecados, al oír esto, se compungieron de corazón. El Espíritu Santo empezó a trabajar en la gente para decir, esto está mal en mí, yo tengo que cambiar. Y dijeron a Pedro y a los otros varones hermanos, ¿qué haremos? Pedro le dijo, arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. Versículo 40. Y con otras muchas palabras testificaba y les exhortaba diciendo, sed salvos de esta perversa generación.
La prédica de la iglesia tiene que ser esta. Nos tenemos que salvar de esta generación. Lo que estamos viviendo está mal. Tenemos que decirle a la gente que están en pecado. No tenemos que decirle a la gente, vení, Dios tiene algo para vos, más lindo. No, Dios te está diciendo, sí, tiene algo mejor para vos, porque vos estás en pecado. Porque si la persona no entiende que necesita a Cristo, nunca lo va a tener como Señor. Lo va a tener como médico, lo va a tener como cajero automático, lo va a tener como ayudador, pero nunca como el Señor, que me salvó. Porque aquel que dice Señor es aquel que me salvó, que me rescató, ya lo aprendimos en la salvación, que pagó el precio por mí. Pagó un precio por vos. 41, y con esto termino. Así que los que recibieron su palabra fueron bautizados y se añadieron aquel día como 3.000 personas. Y acá lo quiero dejar subrayar ahí, cómo se forma la iglesia con gente que se arrepiente y se bautiza. Tengo casi 50 años de evangelio. Conocí muchas iglesias. Cuando yo era chico, para ser miembro de una iglesia, vos tenías que ser bautizado. ¿De dónde sale? De este concepto. Así que los que recibieron su palabra y fueron bautizados, se añadieron a la iglesia. ¿Está bien? Entonces, condición para ser miembro de la iglesia, la cual nosotros tomamos, calle 15, para ser miembro de la iglesia, tiene que recibir a Cristo en su corazón y ser bautizado. Para ser miembro de la iglesia, para añadir a la iglesia. La salvación se alcanza con haber recibido a Cristo en el corazón. Nosotros tenemos a la octubre bautismo, el que pidió bautismo, si se muere se va al cielo. Pero no es parte, a ver, todavía no, a mí me gusta decir esto, quiero ser miembro para poder llamar la atención, para retarlo. Ser miembro de la iglesia implica que sos pastoreado, tenés una identidad. Entonces, ¿qué pasa si alguien viene ya bautizado? Entra a la iglesia, ¿sí? Después vamos a ver cómo es eso. ¿Cómo era la iglesia primitiva? ¿Saben cómo se iba de iglesia a iglesia? Con cartas de recomendación. Cartas que venían y decían, bueno, yo vengo de la iglesia, estoy en comunión. Entonces, ¿hoy qué pasa por la iglesia? Hermanos que van de un lugar a otro, nadie le explica a nadie. Entra. Y esas son cosas que la iglesia primitiva no lo hacía. Entramos acá. ¿Cuántas iglesias había? Una sola por ahora. ¿Dónde estaba esta iglesia? En Jerusalén. ¿Quién estaba a cargo de la iglesia? Los apóstoles. Dice, estaban los 11. ¿Quién tenía la voz cantante? Pedro. ¿Está? ¿Por qué? Vamos a ver después cómo funciona la iglesia. No había uno solo, estaban los 11. Obviamente dentro de un grupo siempre sobresale uno. Vamos a ver más adelante que la iglesia de Jerusalén, Pedro no era el más importante. ¿Alguien se acuerda quién era el más importante después de la iglesia de Jerusalén? Santiago pasó a ser más importante. Entonces también se cae esto de que Pedro era el primer papa. Jesús le dijo, vos vas a empezar, pero luego continuó otro. Y fue Santiago el principal en la iglesia de Jerusalén. Después vamos a ver que cada ciudad va a empezar a ver la iglesia. Entonces vamos a ver cómo se ponen las autoridades, cómo se formaba la iglesia. Pero los que entraban a la iglesia tenían que tener estas condiciones: recibir la palabra y ser bautizados. ¿Quedó claro? Así comenzó la iglesia del costado de Cristo y por todo lo que hemos aprendido. Que el Señor nos bendiga. El lunes que viene vamos a ver este video que tiene que ver con la iglesia. Me pareció sumamente importante. Yo no quiero que nadie esté engañado. Yo entiendo que Dios sabe, pero es bueno poder ver y entender que puede haber gente como esta mujer que estuvo muchísimos años, se casó, se hizo pastora y luego abandonó la fe. Vamos a orar. Padre, te damos gracias, Señor, por tu palabra. Ayúdanos en cada cosa que vamos a aprender. Tengamos un corazón sincero. Bendecimos cada iglesia acá en la ciudad de Miramar, Señor, cada pastor, cada líder, Señor, que tu obra siga creciendo, que el Espíritu Santo siga siendo derramado en los corazones, que tu palabra sea transmitida, Señor. Te pido por el Evangelio y por aquellos que lo predican. Te alabamos, te bendecimos en el nombre de Cristo Jesús.
Amén. Amén. Y los invito el lunes que viene, que es mi cumpleaños, a quedarnos a comer acá, a cenar. Así que vamos a hacer un... ¿Laura va a cocinar? Laura, muy bien. Muy bien, Laura. Así que están todos invitados. Los regalos pueden venir con regalos. La puerta se abre así, ustedes vienen con el regalo en la mano y golpean con el pie. Miércoles, 20 horas. Y jueves, Laura, 15.